Buenas noches, profesora Eufrosina. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión les voy a hablar acerca del planteamiento de Simón Rodríguez y la teoría de Mayer. Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez nació en Venezuela el 28 de octubre de 1771. Fue maestro, pedagogo y pionero de la educación. Además fue mentor e inspirador de Simón Bolívar. Simón, a lo largo de su vida, fomentó el pensamiento de una América libre, promovió la escuela pública y la educación popular en la época de la emancipación. Luchó por los derechos de mujeres, niños e indígenas, impulsando siempre un pensamiento crítico. Simón Rodríguez inició su vida de maestro en una escuela de primeras letras en Caracas en 1791, en donde se enfrentó a la realidad social y política de las escuelas. Situación que lo llevó a presentar el proyecto de reforma de escuelas de primeras letras en 1794. Inicialmente, el proyecto fue aprobado y puesto en marcha el 5 de junio de 1795. Meses después, el Cabildo dio informe negativo al proyecto. En 1797, Rodríguez abandonó Caracas debido a que fue descubierta la conspiración de la cual él hizo parte y que tenía por objetivo de poner al capitán general y cambiar el sistema de gobierno. Maestro republicano, con la finalidad de que el gobierno civilizara a sus ciudadanos mediante la educación. Es en dicha transición donde cobra vigencia el pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez para América Latina. En su vida y obra pueden ubicarse claramente dos periodos. Que tenemos la primera, que es una etapa de qué hacer pedagógico durante la colonia como maestro de escuela de primeras letras en Caracas. La segunda viene a ser en el periodo republicano como político, pedagogo y escritor una vez que regresó de Europa en 1823. El compromiso de Simón Rodríguez a lo largo de su vida fue demostrar la necesidad y la posibilidad que a través de una escuela generalizada o popular se podría sentar los cimientos de una nueva sociedad. La nueva educación. Tenemos a la sociedad que vendría a ser como la unión íntima, como la convivencia general en el sentido de lo que conviene a todos. Sociedad republicana es la que se compone de hombres íntimamente unidos por un común sentir de lo que conviene a todos, viendo cada uno en lo que hace por conveniencia propia. Una parte de la conveniencia genera lo que convenía a todos era la educación. En la búsqueda del cambio, Rodríguez decía que la América no debe imitar servilmente, sino ser original. Enseñen y tendrán quien sepa, eduquen y tendrán quien haga. La guerra de independencia no ha tocado a su fin. Rodríguez se interesó por lograr que el pueblo tuviese las herramientas para gobernarse a sí mismo a través de la educación. Cuando nombraba al pueblo, se refería a los muchachos pobres, a los declarados ilegítimos, a los expósitos, a las niñas, a los vagos y a los excluidos en general.
Ahora veremos cuáles fueron esos propósitos de la educación. Planteó que la intención era instruir y acostumbrar al trabajo para hacer hombres útiles, asignarles tierra y auxiliarlos en su establecimiento. Se trataba de colonizar al país con sus propios habitantes. La nueva sociedad requería de ciudadanos instruidos en los oficios, en las artes como instrumento de revaloración del ciudadano y del lugar en que éste podría llegar a ocupar en la sociedad a través de la formación para el trabajo. Ahora vemos cuáles eran estos obstáculos. Se encontraban enquistados en las costumbres sociales y generalmente familiares que manifestaban ignorancia generalizada, desinterés por la educación, aceptación de los métodos tradicionales, subvaloración por la educación técnica y aceptación del statu quo. Su método tiende por la inclusión social por medio de la escuela para todos, por la formación para el trabajo, confiriéndole un sentido de utilidad y por la adquisición de nuevos hábitos y nuevas relaciones sociales que exigía la República. En educación, instrucción y sociabilidad. Aunque instruyendo se eduque, dice, lo uno significa conocimiento, lo otro orientación, criterio, conciencia. Se educa al instruir, pero solo en pequeña parte, con acumular conocimientos extraños al arte de vivir. Nada se ha hecho para formar la conducta social. La instrucción general que proponía Rodríguez era aquella que ofreciera al hombre el conocimiento de las obligaciones que adquiría por el hecho de vivir en sociedad, medio para transformar las costumbres, los hábitos de trabajo y reconocer el valor de lo útil y de la vida en sociedad. En la educación popular, tenemos que para la educación se generalizara, la sociedad debería poner a disposición de todos los individuos los medios, el tiempo y la obligación de adquirir dicha instrucción. Así pues, la educación popular la asumió como la educación general. En escuelas para todos, era necesaria en la medida en que todos habrían obtenido la condición de ciudadanos. En sociedad, cada individuo debe considerarse como un sentimiento y han de combinarse los sentimientos para hacer una conciencia social. La educación social. La mayor fatalidad del hombre en el estado social es no tener con sus semejantes un común sentir de lo que conviene a todos. La educación social remediará este mal como ciudadanos que pensasen en el bien común a través de una formación social y ética considerada como la función matriz de la escuela primaria. Acá veamos algunos consejos. El primero tenemos fondo y financiamiento del colegio, dictar el castellano y quechua en lugar del latín, física, química, historia natural, en lugar de teología, derecho y medicina, establecer 2 fábricas de loza y vidrio y crear una albañilería, carpintería y herrería. Deseaba convertir al colegio de Latacunga en una escuela de artes y oficios y a través de ella generar todo un movimiento económico que desarrollara la región. En el segundo tenemos influir en el Congreso de Ecuador para que se expidiera la ley en favor del sostén y propagación de la escuela social, imponiendo una distribución personal para la construcción de edificios
rentas de maestros, gratificaciones de curas, gastos de enseñanza y todo lo relacionado con el sostenimiento y propagación de la primera escuela o la escuela social. La primera escuela o la escuela social. La educación era el mecanismo por el cual las repúblicas podrían llegar a consolidarse. El objetivo de la educación popular era instruir a las clases que hasta el momento estaban excluidas, quienes a su juicio eran los verdaderos dueños del país. En la nueva república era la posibilidad de hacer del hombre un ser integral y no solo un hombre pensante. El hombre integral debería ante todo ser útil a la sociedad y para ello ideó la propuesta de la escuela taller, que fue una idea construida por Rodríguez para América. Junto con la escuela social, la escuela popular y la escuela republicana. La escuela taller sería el mecanismo apto para revelarle a los ciudadanos un nuevo concepto de trabajo y de los oficios, de tal manera que se pudiera transformar a las viejas concepciones culturales arraigadas desde la colonia sobre el mundo del trabajo. Entonces, en conclusión de todo esto, tenemos que la obra educativa de Simón Rodríguez plantea la nueva educación como el camino fundamental para superar la condición colonial en todo lo que ella significaba de atraso, exclusión, marginación e ignorancia, y así poder asumir la nueva condición republicana. Su primera experiencia como maestro de primeras letras en Caracas le permitió ver el estado de postracción de la educación colonial. Es allí donde comienza su reflexión y su acción en torno a lo educativo, actividad que no abandonó hasta el momento de su muerte. El hecho de ser un pedagogo que vivió la transición de la vida colonial a la republicana lo puso de manera privilegiada en la comprensión del cambio social de la época y en la oportunidad que le dio a la educación para lograr las transformaciones propuestas. Ahora hablaremos acerca de la teoría de Mayer. Entre los intereses de su investigación se encuentran la cognición y la tecnología, con una atención especial al aprendizaje multimedia. El objetivo fundamental de su teoría es fomentar la construcción del conocimiento a través de la educación directa. Está diseñada principalmente para utilizarse con el aprendizaje basado en los libros de texto, clases magistrales y entornos multimedia donde no es posible una actividad conductista. Entre los valores en los que se basa esa teoría se incluyen una enseñanza que se centra en el proceso de aprendizaje, o sea que tiene lugar en el proceso del alumno y en el resultado del mismo. Transferencia, que viene a ser la utilización del conocimiento, y retención, que es cómo y qué hay que aprender. Estos son los métodos principales que ofrece esta teoría: seleccionar la información pertinente, destacar la información más importante para los alumnos, utilizando encabezamiento, viñetas, notas al margen, cursiva, flechas, repetición, negrita, iconos, espacios en blanco, cuerpo de letra,
subrayado y subtítulos. ¿Cómo organizar la información? Bueno, organizar la información para el alumno utilizando estructuras del texto, estructuras de comparación, contraste, estructuras de clasificación, estructuras de enumeración o partes, estructuras de generalización, estructuras de causa-efectos y reseñas. Principios multimedia. Los estudiantes aprenden mejor con palabras e imágenes que solo con palabras. Principios de contiguidad espacial. Los estudiantes aprenden mejor si las palabras e imágenes son presentadas preferentemente cerca a una de las otras en la página o pantalla. En el principio de contiguidad temporal, los estudiantes aprenden mejor cuando las palabras y las imágenes correspondientes son presentadas simultáneamente, preferentemente que sucesivamente. O sea, cuando son usadas, las imágenes y la narración deben coincidir. En principios de coherencia, los estudiantes aprenden mejor cuando las palabras, imágenes y sonidos extraños son excluidos, preferentemente que incluidos. En principios de redundancia, se aprende mejor, o sea, que se enseña, por lo tanto, mejor, con una animación y una narración que no solo con una animación o narración. En el principio de segmentación se aprende mejor en presentaciones por segmentos, más que no con discursos que recojan mucha información en una sola diapositiva. En el principio de personalización, la comprensión se mejora si se usa un lenguaje coloquial más que uno excesivamente formal. Este aspecto va directamente relacionado con el uso de presentaciones no previstas para una determinada audiencia y que no se han adaptado previamente. En el principio de interactividad, se aprende mejor cuando se puede hacer partícipe a la audiencia de las diversas secuencias de las que consta la presentación. En el principio de señalización se aprende mejor si se optima toda presentación, si va acompañada de los elementos icónicos necesarios. En el principio de las diferencias individuales, parte del hecho que una buena presentación multimedia puede favorecer o a prioridad al alumno con un menor desarrollo de sus capacidades y que, por lo tanto, el alumnado más dotado. En el aprendizaje, el aprendizaje como resultado de la consolidación es como la adquisición de conocimientos, el aprendizaje como elaboración de conocimientos. Y en el aprendizaje surge cuando un alumno refuerza o debilita una asociación entre un estímulo y una respuesta. Se basa principalmente en el estudio del aprendizaje animal en un entorno artificial de laboratorio. La función del alumno es la de recibir de forma pasiva recompensas y castigos, mientras que la función del educador es la de administrar recompensas y castigos, como en el caso de la repetición y las prácticas. Se basa en la idea de que el aprendizaje se produce cuando los alumnos participan de forma directa en la construcción, en la memoria activa de una representación del conocimiento. Las pruebas de retención evalúan la cantidad de información que el alumno puede recordar sobre el material presentado. Aquí se incluyen las pruebas de memoria, en las que se puede pedir a los alumnos que escriban todo lo que recuerden o rellenarlos. Exigen también que el alumno aplique
a lo que ha aprendido en situaciones completamente nuevas. Como se puede comprobar en este ejemplo, la capacidad de transferir la resolución del problema es la característica que diferencia a una persona que aprende mediante la comprensión de otra que aprende mediante la memorización. Según Mayer, la transferencia de la resolución del problema tiene lugar cuando una persona utiliza sus experiencias previas en la resolución de problemas con el fin de idear una solución para el nuevo problema. Las pruebas de transferencia fueron el eje de los primeros estudios sobre el aprendizaje influidos por el Gestalt y sirvieron para fomentar la comprensión estructural como un método de enseñanza muy valioso.